días. Vamos a comenzar con la bendición de los ramos. La bendición es para los ramos que tienen ustedes en sus manos. No importa que a cada uno no le caiga agua bendita, eso no es lo importante. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Queridos hermanos, después de haber preparado nuestros corazones desde el principio de la Cuaresma con obras de penitencia y de caridad, nos reunimos hoy para iniciar con toda la Iglesia la celebración del misterio pascual de nuestro Señor Jesucristo, es decir, su pasión y su resurrección. Para consumar el misterio, Él mismo hizo su entrada en Jerusalén, su ciudad. Por eso, conmemorando con fe y devoción la entrada salvífica del Señor, sigámoslo para que, participando por la gracia de los frutos de su cruz, tengamos también parte en su resurrección y en su vida. Oremos. Dios bondadoso y eterno, santifica con tu bendición estos ramos, para que nosotros, que seguimos exultantes a Cristo Rey, podamos llegar por Él a la eterna Jerusalén, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Cuando se acercaba a Betsagé y a Betania en el monte de los Olivos, camino de Jerusalén, mandó Jesús a 2 de sus discípulos y les dijo: vayan al pueblo que está al frente. Al entrar encontrarán un burrito amarrado, en el que nadie ha montado todavía. Suéltenlo y tráiganlo. Y si alguien les pregunta por qué lo hacen, díganle: el Señor lo necesita, pero enseguida lo va a devolver. Y habiendo marchado, encontraron afuera en la calle un burrito amarrado a la puerta de una casa, y lo soltaron. Entonces algunos que estaban ahí parados les dijeron: ¿qué hacen soltando ese burrito? Ellos respondieron lo que Jesús les había dicho, y los otros los dejaron. Le llevaron a Jesús el burrito, le pusieron encima sus capas y él se montó. Muchos alfombraron el camino con sus capas y otros con ramas cortadas en el campo. Y los que iban delante y detrás gritaban: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reinado de nuestro padre David, Hosanna en el cielo. Palabra del Señor. Amadísimos hermanos, imitemos a las muchedumbres que aclamaban a Jesús en su entrada a Jerusalén y vayamos cantando y glorificando a Dios para celebrar sus maravillas. Comencemos en paz.
todos estarán de acuerdo en que esta es la más corta procesión de Domingo de Ramos que hemos hecho. Vamos a unirnos en esta Eucaristía a la acción de gracias a Dios por el cumpleaños de Andrea Román, que cumple 25. ¿Dónde está Andrea? Allá está, le damos el aplauso a Andrea. Que siga cumpliendo de 25 en 25. Oramos particularmente hoy por el Papa Francisco y el Papa Emérito Benedicto, por nuestros hermanos en la fe que sufren persecución a causa de la buena noticia, por todos los enfermos, sobre todo los más desprotegidos, y en particular por el obispo Hugo Puccini Banfi, Ana Cecilia Contreras, Nicolás Reyes Acuña, Amalia Doria, Winston Vitola, Eduardo Márquez, Jorge Flores, la hermana Umbelina Jaramillo, Leticia Alegüe Subieta, Judith Tapia Rodríguez, Rosario y Beatriz de Luis Alcocer y Nuri Vergara. Y nos unimos a la oración de las familias de nuestros hermanos difuntos Álvaro Eugenio Ordóñez Gil, Fauci Feris Harp, Octavio Augusto Ruiz Tuirán, José Ignacio Granados de la Hoz, Luisana Fernández Osorio, Manuel Francisco Anaya, Gladys Cuello Lorduy y Daniela María Lastre Villalba, que hoy cumple un mes. Oremos. Padre bondadoso y eterno, por cuyo designio nuestro Salvador se hizo hombre y murió en la cruz, para darle al género humano ejemplo de humildad, concédenos en tu bondad que aprendamos las enseñanzas de su pasión y participemos de su resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Isaías. El Señor me ha dado labios persuasivos para saber decir una palabra de aliento a los cansados. Cada mañana pone alerta mi oído para que escuche dócilmente. El Señor me abrió el oído y yo no he puesto resistencia ni he vuelto atrás. He dejado que me azoten las espaldas y me arranquen la barba. No he escondido el rostro a los que me insultaban y escupían. El Señor es quien me ayuda, por eso no me rindo a los insultos. Por eso me mantengo firme como roca y estoy seguro de que Él nunca me defraudará.
Palabra de Dios. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todos al verme se burlan de mí, hacen visajes, menean la cabeza. Acudió al Señor que lo ponga a salvo, que lo libre si tanto lo quiere. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me acorrala una jauría de mastines, me cerca una banda de malhechores, me taladran las manos y los pies, puedo contar mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se reparten mi ropa, echan a suerte mi túnica, pero tú, Señor, no te quedes lejos. Fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Fieles del Señor, alábenlo. Linaje de Jacob, glorifícalo. Témelo, linaje de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? De la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo Jesús, siendo de condición divina, no se aferró a su igualdad con Dios. Al contrario, se anonadó a sí mismo y tomó la condición de esclavo. Hombre igual a todos y con las apariencias de un hombre cualquiera, se humilló haciéndose obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo nombró sobre todos y le concedió el nombre que sobrepasa todo nombre. De modo que al oír ese nombre, toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en el infierno, y toda boca reconozca, para gloria de Dios Padre, que Jesucristo es el Señor. Palabra de Dios. José. Pasión de nuestro Señor Jesucristo. Faltaban 2 días para la fiesta de la Pascua y del pan ácimo. Los sumos sacerdotes y los escribas buscaban la manera de apoderarse de Jesús a traición y matarlo, pues decían: No puede ser en la fiesta, para que el pueblo no vaya a armar un tumulto. Estando Jesús en Betania, sentado a la mesa en la casa de Simón el leproso, llegó una mujer con un frasco de alabastro lleno de perfume de nardo genuino de gran precio. Lo rompió y derramó el perfume en la cabeza de Jesús. Algunos, disgustados, comenzaron a comentar: ¿Para qué desperdiciar el perfume? Se podía haber vendido este perfume por el valor de más de 300 jornales y dar eso a los pobres. Y lo criticaban duramente. Pero Jesús dijo: Déjenla. ¿Por qué la molestan? Ella ha hecho una buena obra conmigo. Pues a los pobres siempre los tendrán con ustedes, y cuando quieran les pueden hacer el bien, pero a mí no siempre me tendrán. Ella hizo lo que estaba en su mano,
se adelantó a embalsamar mi cuerpo para la sepultura. Yo les aseguro, en cualquier parte del mundo donde se predique la buena noticia, se contará también en su recuerdo lo que ella hizo. Judas Iscariote, uno de los 12, se fue a donde los sumos sacerdotes para entregarles a traición a Jesús. Ellos, al oír esto, se alegraron y prometieron darle plata. Él empezó a buscar una ocasión propicia para entregarlo. El primer día de la fiesta del Panásimo, cuando se sacrificaba el Cordero Pascual, le preguntaron a Jesús los discípulos: ¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena pascual? Él envió a 2 de ellos diciéndoles: Vayan a la ciudad. Allá les saldrá al encuentro un hombre cargado con una tinaja llena de agua. Síganlo y en la casa donde entre, díganle al dueño de la casa: el maestro manda preguntar dónde está la sala para comer el Cordero Pascual con sus discípulos. Y él les mostrará una sala grande en el piso alto, ya lista y arreglada con cojines. Prepárennos allá lo necesario. Los discípulos se fueron y al llegar a la ciudad encontraron todo como Jesús les había dicho y prepararon la cena pascual. Al atardecer se fue allá Jesús con los 12 y cuando estaban sentados a la mesa comiendo, les dijo Jesús: Yo les aseguro, uno de ustedes me va a traicionar, uno que está comiendo conmigo. Ellos se entristecieron y empezaron, uno por uno, a replicarle: No seré yo. Pero él les dijo: Es uno de los 12 que está comiendo del mismo plato conmigo. El Hijo del Hombre sigue su camino como está consignado acerca de él en la Escritura. Pero ay de aquel que va a traicionar al Hijo del Hombre. Más le valiera no haber nacido. Cuando estaban comiendo, tomó pan, pronunció sobre él la bendición, lo partió, se los repartió y les dijo: Tomen, esto es mi cuerpo. Tomó luego una copa, dio gracias a Dios y se la pasó. Todos bebieron de ella y él les dijo: Esto es mi sangre, la sangre de la alianza mía, que será derramada por todos. Yo les aseguro que ya no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Y terminado el canto de los salmos, salieron para el monte de los olivos. Jesús les dijo: Todos van a fallar, pues dice la Escritura: heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Pero después que resucite, me adelantaré a ustedes para reunirnos en Galilea. Pedro le dijo: Aunque todos fallen, yo no. Jesús le respondió: Yo te aseguro que hoy, esta misma noche, antes que cante 2 veces el gallo, me negarás 3 veces. Pero Pedro aseguraba con más fuerza: Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y lo mismo decían los demás. Después se fueron a un lugar en el campo que tiene el nombre de Getsemaní, y les dijo a sus discípulos: Siéntense aquí mientras hago oración. Y se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan para que lo acompañaran.
y empezó a sentir terror y angustia, y les dijo: Mi alma está triste hasta morir. Quédense aquí y permanezcan en vela. Y adelantándose un poco, se puso de rodillas en el suelo y empezó a orar, pidiendo que, si fuera posible, no tuviera que pasar por esa hora. Decía: Abba, Padre, todo es posible para ti. No me hagas pasar este trago amargo, pero que sea no lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Luego volvió y los encontró durmiendo, y le dijo a Pedro: Simón, ¿estás durmiendo? ¿No pudiste permanecer en vela ni siquiera una hora? Velen y oren para no exponerse a la tentación. Aunque haya buena voluntad, la naturaleza es débil. Y otra vez se retiró a orar, repitiendo las mismas palabras. Y al volver otra vez, los encontró durmiendo, porque se morían de sueño y no sabían qué responderle. Cuando volvió por tercera vez, les dijo: ¿Todavía durmiendo y descansando? Basta, ya llegó la hora. Miren que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vámonos, ya llega el traidor. Todavía estaba hablando cuando de pronto llegó Judas, uno de los 12, acompañado con un tropel de gente armada de espadas y palos, enviada por los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos. El traidor les había dado esta señal: El hombre a quien yo bese, ese es. Agárrenlo y llévenselo bien asegurado. Apenas llegó, enseguida se acercó a Jesús y le dijo: Rabí, y lo besó. Los otros se abalanzaron sobre él y lo pusieron preso. Uno de los presentes sacó la espada y de un golpe le cortó una oreja al sirviente del sumo sacerdote. Jesús intervino y les dijo: ¿Vinieron con espadas y palos a ponerme preso como si fuera un bandido? Diariamente estaba con ustedes enseñando en el templo y no me arrestaron, pero tiene que cumplirse la escritura. Todos los que estaban con él huyeron dejándolo solo. Lo iba siguiendo un joven cubierto con una sábana y también a él pusieron preso. Pero él, dejando la sábana, huyó sin más ropa. Entonces llevaron a Jesús a donde el sumo sacerdote. Allí se reunieron todos los sumos sacerdotes, los ancianos y los escribas. Pedro lo fue siguiendo desde lejos hasta entrar en el patio del palacio del sumo sacerdote, donde se sentó con los sirvientes para calentarse junto al fuego. Los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín buscaban algún testimonio contra Jesús para condenarlo a muerte, pero no lo encontraban. Aunque muchos dieron falsos testimonios contra él, los testimonios no concordaban. Unos se presentaron para dar un falso testimonio contra él y dijeron: Nosotros lo oímos decir que destruiría este santuario, fabricado por los hombres, y en 3 días construiría otro no fabricado por los hombres. Pero tampoco en este testimonio estaban de acuerdo. Entonces el sumo sacerdote se puso de pie en medio de todos y le preguntó a Jesús: ¿No respondes nada? ¿Qué hay de cierto en lo que dicen los testigos contra ti? Pero Jesús seguía callado y sin responder nada. El sumo sacerdote volvió a preguntarle: ¿Eres tú el Mesías, el Hijo del Dios bendito?
Jesús respondió: Sí, lo soy. Y ustedes van a ver al Hijo del Hombre sentado a la derecha de la potencia y venir entre las nubes del cielo. El sumo sacerdote se rasgó las vestiduras y dijo: ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Ustedes mismos han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Y todos decidieron que merecía la pena de muerte. Algunos empezaron a escupirlo, a taparle la cara, a darle golpes y a decirle: Adivina, profeta. Y los sirvientes empezaron a darle puños. Y cuando estaba Pedro abajo en el patio, llegó una de las sirvientas del sumo sacerdote. Vio a Pedro calentándose, se quedó mirándole y le dijo: Tú también estabas con ese hombre de Nazaret, con Jesús. Pero Pedro lo negó diciendo: Ni sé ni entiendo lo que quieres decir. Y salió afuera, delante de la puerta. Entonces cantó un gallo. La sirvienta, al verlo, empezó a decir otra vez a los que estaban presentes: Este es de esa gente. Pero Pedro volvió a negarlo. Y poco después los que estaban presentes dijeron otra vez a Pedro: Claro que tú también eres de esa gente, pues también eres Galileo. Pero él empezó a jurar y renegar: Ni siquiera conozco a ese hombre de que están hablando. Y enseguida cantó un gallo por segunda vez. Pedro se acordó de lo que le había dicho Jesús, que antes que cantara 2 veces el gallo, lo negaría 3 veces, y se echó a llorar. Y enseguida, al amanecer, los sumos sacerdotes reunidos con los ancianos y los escribas, o sea, todo el Sanedrín, tomaron su decisión. Ataron a Jesús, se lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Él le respondió: Tú mismo lo dices. Los sumos sacerdotes presentaron muchas acusaciones contra él. Pilato volvió a preguntarle: No respondes nada. Mira de cuántas cosas te acusan. Pero Jesús tampoco respondió nada, de modo que Pilato estaba extrañado. En cada Pascua, Pilato les dejaba libre un preso, el que la gente pidiera. Había un hombre llamado Barrabás, que estaba preso junto con sus agitadores, que en una revuelta habían cometido un asesinato. El pueblo entonces subió y empezó a pedirle a Pilato que les hiciera la concesión de costumbre. Pilato les preguntó: ¿Quieres que les deje libre al rey de los judíos? Él se había dado cuenta de que los sumos sacerdotes se lo habían entregado por envidia, pero los sumos sacerdotes asusaron al pueblo a pedir que más bien les dejara libre a Barrabás. Pilato volvió a preguntarles: ¿Y qué hago con el que llaman rey de los judíos? Pero la gente gritó de nuevo. Crucifícalo. Pilato les preguntó: ¿Y qué crimen ha cometido? Pero ellos gritaban con más fuerza. Crucifícalo. Pilato, accediendo al deseo del pueblo, les dejó libre a Barrabás y mandó que después de azotar a Jesús, se lo llevaran a crucificarlo. Los soldados lo introdujeron en el palacio, es decir, en el pretorio, y se reunieron a toda la tropa.
Lo vistieron de un manto rojo, trenzaron una corona de espinas y se la pusieron. Luego comenzaron a saludarlo diciéndole: ¡Viva el Rey de los judíos! Y le pegaban en la cabeza con una caña, lo escupían, se arrodillaban delante de él y le hacían reverencia. Terminada la burla, le quitaron el manto rojo, le pusieron su ropa y se lo llevaron para crucificarlo. En el camino obligaron a un tal Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que llegaba del campo, a cargar la cruz de Jesús. Llevaron a Jesús al Gólgota, que quiere decir lugar de la calavera. Allí querían darle vino mezclado con mirra, pero él no lo recibió. Entonces lo crucificaron y se repartieron su ropa echándola a suerte para ver qué le tocaba a cada uno. Eran las 9 de la mañana cuando lo crucificaron. Había un letrero para indicar la causa de su condena, que decía: el Rey de los judíos. Con él crucificaron a 2 bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban lo injuriaban, sacudían la cabeza y decían: Ajá, ¿no ibas a destruir el templo y a reconstruirlo en 3 días? Sálvate a ti mismo bajándote de la cruz. También los sumos sacerdotes y los escribas se decían unos a otros en son de burla: A otros salvó, pero él mismo no puede salvarse. ¿No era el Mesías el Rey de Israel? Que se baje ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él lo injuriaban. Al mediodía se oscureció toda la tierra hasta las 3 de la tarde. Y a esa hora Jesús exclamó con voz potente: Eloí, Eloí, lema sabactani. Lo que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me abandonaste? Alguno de los que se encontraban allí, al oírlo, dijeron: Este está llamando a Elías. Uno corrió a empapar una esponja en vino ácido y poniéndola en la punta de una caña, quería darle de beber diciendo: Esperemos a ver si Elías viene a bajarlo. Pero Jesús, dando un gran grito, expiró. El velo del templo se rasgó en 2 de arriba abajo, y al verlo expirar así, el centurión que estaba frente a él exclamó: Verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. Había allí algunas mujeres que miraban de lejos. Entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Santiago el menor y de José y Salomé, que habían seguido a Jesús y le habían servido cuando estaba en Galilea, y muchas otras que habían subido con él a Jerusalén. Era día de preparación, es decir, víspera de sábado. Por eso al atardecer, José de Arimatea, miembro notable del Sanedrín, que también esperaba el reinado de Dios, tuvo la audacia de presentarse ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Pilato se extrañó de que hubiera muerto ya. Hizo llamar al centurión y le preguntó si hacía mucho que había muerto. Informado por el centurión, entregó el cadáver a José. Este compró una sábana, bajó el cuerpo de Jesús, lo envolvió en ella y lo depositó en un sepulcro cavado en la roca. Después hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, la de José, estuvieron mirando dónde lo colocaban. Palabra del Señor.
Todos los años hacemos esta conmemoración de la pasión del Señor el Domingo de Ramos. Y todos los años nos damos cuenta de que solamente escuchando la narración nos cansamos. Ahora podemos imaginarnos cómo sería vivir la pasión si solamente escucharla de pie nos cansa. ¿Cómo fue lo que Jesús tuvo que experimentar viviendo, por un lado, los atropellos, pero por el otro, la decepción de un pueblo que había sido preparado para recibir al Mesías y que esa preparación no surtió efecto? Esto nos hace preguntar qué fue lo que pasó. ¿Tan mala era esa gente? Y no es que se trate de maldad de la gente, es que hay otra cosa que es necesario tenerla en cuenta para que lo mismo no nos suceda en nuestra época. A la palabra de Dios, al mensaje del Evangelio, se le fueron pegando muchas cosas, arandelas que no eran de su sustancia. Y por eso llegó un momento en que el mensaje resultó ahogado por interpretaciones extrañas. Dios le había hecho a Abraham una promesa: libertad y vida. Cuando estaban cautivos en Egipto, los sacó de Egipto, les dio libertad y los llevó a una tierra que mana leche y miel para darles libertad y vida. Cuando por las idolatrías en las que ellos se embarcaron fueron llevados cautivos a Babilonia, de allá los rescató el Señor y los trajo nuevamente a su tierra para que tuvieran libertad y vida. Y cuando llegó el momento de cumplir definitivamente la promesa, envió a su Hijo. Pero en el entretanto se habían ido formando opiniones de que el Mesías iba a venir como un guerrero que iba a dominar a todos los otros pueblos, que los israelitas iban a ser los príncipes de todos los reinos del mundo. Una cantidad de interpretaciones peregrinas que hacían aparecer esto como un juego de poderes. Y eso fue lo que desorientó a la gente. Cuando Jesús no colmó esas expectativas, cuando Jesús no se presentó como un Señor airado que repartía rayos y truenos contra sus enemigos, se decepcionaron de él. Y por eso Judas lo traicionó, porque Judas consideró que Jesús definitivamente iba a morir y él tenía que buscar cobijo en el sistema en el que siempre había vivido antes que lo rechazaran junto con Jesús. Por eso Pedro lo negó, porque Pedro se decepcionó de que no se hubiera defendido como se suponía que debía hacerlo el Mesías, sino que más bien se entregó. Y por eso hay mucha gente que hoy deserta también, pensando que ese Dios la decepcionó, que ese Dios entregado no es un Dios que merezca ese nombre. Nosotros quisiéramos dominio,
poderío, riquezas y tantas otras vanidades que nos encandilan los ojos. Y Jesús lo que nos pide es que nos demos cuenta de que este mundo no se salva con esas cosas, sino con el don que cada uno haga de sí mismo. En la cena que celebra, que leímos al principio, está la clave para la lectura de todo. Hay una actitud que es transparente. Una mujer que rompe un frasco de perfume y derrama el perfume a los pies de Jesús. Es el homenaje de su vida al Señor. Pero hay unos discípulos que se quejan diciendo que eso debía dársele a los pobres. Mientras esta mujer entiende que la verdadera salida está en la entrega de cada uno a realizar el mismo proyecto que propone Jesús, los discípulos suponen que esto se resuelve con limosnas, con ayudas, porque para ellos la comunidad de Jesús debe ser benefactora de los pobres. En cambio, para Jesús y para esta mujer, la comunidad de Jesús debe ser hogar de los pobres. Son dos maneras sutilmente diferentes de entender la realidad. No se trata de que nosotros pensemos que el dinero, el poder o la fama van a resolver el problema de las sociedades humanas. Es la capacidad que tengamos nosotros de dedicar nuestra vida entera a realizar el designio de Dios. Jesús se nos propone, y lo vamos a ir meditando paso a paso a lo largo de toda la semana, como esa solución de Dios. Cuando celebramos el Domingo de Ramos, generalmente se oye decir que es la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Por ahí tenemos que comenzar. Esa palabra triunfal esconde un triunfalismo que no está en el Evangelio. Cuando aclamaban a Jesús como rey, muchos lo hacían pensando en el Mesías militar, combativo, poderoso. Y esos se sintieron decepcionados ante la cruz de Jesús. Pero otros que le captaron el mensaje a Jesús comprendieron que se trata de hacer de nuestra vida un don para que este mundo sea mejor. Eso es lo que nosotros recordamos en la Eucaristía. Jesús no nos dice: yo les doy mi cuerpo para que ustedes sean potentes y de aquí en adelante el que se enfrente contra ustedes fracasó. No. Jesús nos dice: yo me entrego a ustedes para que ustedes se entreguen a los demás y así podamos construir el reino de Dios. Hagamos profesión de nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato,
fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio, unido al sacrificio de Cristo, sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Padre, por la pasión gloriosa de tu unigénito, llegue pronto a nosotros tu perdón, y aunque nuestras obras no lo merezcan, que la mediación de este sacrificio único nos haga recibir tu misericordia por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios bondadoso y eterno, por Jesucristo, Señor nuestro. Él, siendo inocente, se dignó sufrir por los pecadores y fue condenado injustamente por los impíos. Con su muerte lavó nuestros pecados y con su resurrección nos adquirió la justificación. Por eso nosotros con todos los ángeles te alabamos y te aclamamos cantando con alegría. Santo, santo, santo es el Señor.
misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro obispo José y todos los demás obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Padre, de estos hijos tuyos reunidos en torno a ti, cuya fe y entrega bien conoces. Por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia para celebrar el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, Señor y Dios nuestro, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires Pedro y Pablo, Andrés y la de todos los santos. Por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Padre, en tu bondad esta ofrenda de tus servidores y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre. Hazla perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en cuerpo y sangre de tu amado Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Él, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios, Padre suyo todopoderoso, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz en sus santas y venerables manos, dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, derramada por ustedes y por todos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre, nosotros, tus servidores y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección de la muerte y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel,
el sacrificio de Abraham nuestro Padre en la fe y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Padre bondadoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Padre, de tus hijos Álvaro Eugenio, Fauci, Octavio Augusto, José Ignacio, Luisana, Manuel Francisco, Gladys y Daniela María, que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Padre, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, servidores tuyos que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo, Señor nuestro. Por Él sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Antes de participar del banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como nos enseñó Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, que también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, sino líbranos del malo. Líbranos de todos los males, Padre bondadoso, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente un gesto de paz. Cordero de Dios, tú que quitas el
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Yo soy la luz del mundo, dice Jesús. Quien me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amémonos de corazón, no de labios ni de oídos. Amémonos de corazón, no de labios ni de oídos. Para cuando Cristo venga, nos encuentre bien reunidos. Para cuando Cristo venga, nos encuentre bien unidos. Mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Como yo os he amado, os améis también vosotros. Como yo os he amado, os améis también vosotros. ¿Cómo puedo yo orar enojado con mi hermano? ¿Cómo puedo yo orar enojado con mi hermano? Dios no escucha la oración, si no me he reconciliado. Dios no escucha la oración, si no me he reconciliado. Tu rebaño en ti confía y esperamos tu venida. Tu rebaño en ti confía y esperamos tu venida.
améis también vosotros, como yo os he amado, os améis también vosotros. Oremos. Alimentados con este santo sacrificio, te pedimos suplicante, Padre Santo, que así como por la muerte de tu Hijo, fortaleciste en nosotros la esperanza de obtener cuanto nos promete la fe, por su resurrección nos concedas la plena posesión de la gloria que anhelamos por Jesucristo nuestro Señor. A la salida por el lado del ancianato van a encontrar una oferta de dulces que están haciendo unas niñas con el fin de apoyar las labores del ancianato. Están abiertas las inscripciones para los sacramentos de iniciación cristiana de niños, jóvenes y adultos. Y además están abiertas también las inscripciones para quienes quieran prepararse y ser luego catequistas en la parroquia. Esta preparación de los catequistas comenzará el 1 de mayo. En estos días vamos a someter a la prueba de fuego nuestras medidas de bioseguridad. En los templos podemos dar testimonio de cuidado de nosotros mismos y de los demás, usando el tapabocas, manteniendo la distancia conveniente, con el aseo de manos y esas cosas que son como indicativas de que nosotros nos responsabilizamos de nuestra propia vida y de la vida de los demás. Que al finalizar no hagamos corrillos para ponernos a comentar cosas ni nada, ni a saludarnos, sino que nos dispersemos porque no se puede hacer aglomeraciones de personas. Digo que en esto a nosotros los cristianos nos toca dar ejemplo de cuidado y de responsabilidad con la vida propia y ajena. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Señor. Que tengan un feliz día del Señor. Igualmente, Padre. Una entre todas fue la escogida, fuiste tú, María, la elegida, Madre del Señor, Madre del Salvador. María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, Madre nuestra eres tú. Caminar con el pueblo, Madre nuestra eres tú. Ruega por nosotros pecadores de esta tierra, ruega por el pueblo que su Dios espera. Madre del Señor, Madre del Salvador.